Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a su canal La Tertulia. El día de hoy hablaremos de Platón. Conocido como, doctor, Aristóteles, también hijo de Atenas. Hijo de Atenas. Bueno, pues ahorita vamos a hablar brevemente de una introducción, algunos datos generales, una biografía, y al final lo abordaremos. Cada quien tiene mucha literatura Platón, como lo comentamos en Facebook Live, hay mucha bibliografía al respecto, y consideramos que como primera parte de este programa, pues cedemos la palabra al doctor Juan Bautista para que nos haga los comentarios iniciales respecto a Platón. Muchas gracias, doctor Chacón. Antes que nada quiero saludar a todos. Bienvenidos a la tertulia, a este capítulo número 7. Por ahí tendremos unos capítulos que se van alternando con otros autores. Sin embargo, bueno, vamos a seguirle dando continuidad a toda esta parte de que es la base de la filosofía, de esta filosofía griega. Buenas noches, maestro Balam, bienvenido a esta séptima emisión de las tertulias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí bien contentos. Iniciamos el recorrido de la filosofía con los clásicos. Y en ese sentido, pues, correcto. Hoy nos toca degustar a Platón, que creo que también hoy por hoy tiene unas ideas muy vigentes que podemos aplicar y que podemos reaplicar, y que vaya, son ideas que al día de hoy nos van a servir de mucho para entender este mundo lleno de caos. Por supuesto, maestro Balam, pareciera que no, ¿verdad? Estamos hablando de una era antes de Cristo, antes de la era común, como le llaman, del siglo IV, del siglo V, y sin embargo estas ideas de Platón, si las transformamos o las traemos al mundo reciente, pues son totalmente aplicables. Y no es muy difícil de comprender que estas ideas de Platón, de estos filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, se pueden aplicar en el mundo contemporáneo. ¿Por qué razón? Porque son basadas en la ética, en la moral, en la justicia, que son valores que se han perdido hoy día. Sin embargo, bueno, lo iremos desarrollando poco a poco y le iremos dando forma a este abanico de pensamientos que traía este filósofo Platón. En primera parte vamos a iniciar. Su nombre de pila es Aristóteles. Su sobrenombre obedece a su cuerpo corpulento. Como todos sabemos, fue luchador olímpico, entonces de ahí obedece este sobrenombre, pero su nombre correcto, su nombre original es Aristóteles. Aristóteles nace en el año 427 antes de la era común en la ciudad de Atenas, Grecia, y muere en el año 347 de igual manera en Atenas. Aristóteles, a diferencia de Sócrates, fíjense qué curioso, Aristóteles venía de una familia relativamente acomodada. Su padre, Aristón, descendiente del rey Codro, último rey de Atenas. Sí. Por lo menos ese es el dato que se tiene como registro, que también puede ser un registro incierto o cierto, ahí por un antecedente histórico. Su madre, Perictiona, descendiente de Solón, antiguo legislador griego. Entonces él viene de una familia noble, de una familia relativamente acomodada, a diferencia de Sócrates, que él venía de una familia de un extracto social más bajo. A Aristóteles lo tenemos considerado como el primer filósofo institucionalizado. ¿Por qué razón? Porque él escribe y crea la primera escuela de filosofía, a diferencia de Sócrates. Sócrates no crea ninguna escuela, él
Él se quejaba mucho de los sofistas que iban por el mundo impartiendo esta parte de la sabiduría. Sin embargo, bueno, Sócrates hacía lo mismo. La única diferencia con Sócrates es que él no cobraba. Sí. Y eso era lo que estaba en contra de los sofistas. Sí. Que él lo señalaba como unos, decía la palabra, ¿no? Ocupaba otra palabra, como unos mercenarios del conocimiento. Sí. Para terminar esta parte de la introducción biográfica, para Aristóteles, es el primer filósofo institucionalizado porque crea su escuela, su academia de filosofía, durante el periodo 388 y 387 antes de la era común. Esos son los datos biográficos principales que tenemos de Platón. Voy a ceder el uso de la palabra a cualquiera de los dos postulantes para que quiera agregar algún dato biográfico o en su defecto meternos a la parte sustancial de este filósofo griego. Adelante, maestros. Bueno, continuamos con Platón, como decía el doctor Juan Bautista, Aristóteles, donde pues realmente efectivamente era una complexión robusta, la constitución del filósofo en su juventud. Platos viene de amplitud, pero bueno, ya entrando un poco más en materia, porque el doctor creo que ha hablado de esa parte inicial de su biografía, a mí me gustaría tocar una parte, si me lo permiten, compañeros, donde cuando conoce Platón a Sócrates, Sócrates ya tenía 80 años y Platón tenía 20, es decir, que a Platón le toca ver esa parte injusta del juicio de Sócrates, donde él se desilusiona de la política. Obviamente sabemos bien, lo platicamos en el capítulo 5 sobre Sócrates, cómo fue su juicio injusto, donde a él le preguntan, donde si quiere defenderse, él dice que toda su vida ha hecho su defensa. Pero si bien es cierto, yo quiero hablar brevemente que a los 40 años de edad él inicia 3 viajes, inicia su primer viaje a Sicilia, que serían 3, según Diógenes, que era para conocer el volcán Etna, el lugar en donde se había suicidado respectivamente Empédocles. Bueno, y algo interesante es que en este viaje a la isla de Sicilia conoce a un tirano, y este tirano obviamente es el que lo vendería posteriormente. Su nombre de este tirano es Dionisio. Dionisio era una parte ya, digamos, una parte hedonista de esos excesos, y cuando conoce a Platón, empiezan en ese diálogo y al despedirse le dice que sus ideas son viejas y enfermas, le dirá Dionisio, y lo que le contesta Platón le dice que él es un tirano, y eso le costaría a Platón el que fuera vendido como esclavo. De hecho, estuvo a punto de ser ejecutado y afortunadamente lo compraría por 20 minas a Nicérides de Cirene. Entonces yo me quedo esta parte y nada más ahí lo vende y regresaría otra vez a Atenas para ceder la palabra al maestro Balán. Muchas gracias, doctor Chacón. Es un gustote platicar acerca de este gran filósofo. Fíjate que, perdón, a mí me queda mucho la idea en el tintero acerca de la apología, ¿no? Como mencionaba el maestro Bautista, que Sócrates realmente nunca escribió una sola palabra, ¿no? Sí. Todo lo que se sabe del buen Sócrates es a partir de Platón. Y a mí me queda muchas cosas reflexionando, ¿no? Yo creo firmemente que la filosofía jamás va a solucionar problemas. La filosofía los va a crear. Y Platón es un gran creador de problemáticas, porque pues es de lo que se nutre la filosofía, ¿no? En el devenir del ser humano nos hemos preguntado siempre acerca del porqué de las cosas, y creo que al igual que Sócrates es un gran referente, ¿no? Todo lo que se pudo saber de Sócrates y todo lo que escribe Platón, pues es a partir yo creo que de la escritura.
¿no? Y como mencionaba aquí el maestro, y quiero citar a Nicolás Bañano, en la historia de la pedagogía, la escuela de Platón, denominada Academia, por hallarse fundada en el gimnasio del héroe Academo, se organizó de acuerdo con el modelo de las comunidades pitagóricas, es decir, como una asociación religiosa. Y es bien importante, yo creo que Platón, en ese sentido, porque no hay creo que un referente más importante aparte de de los escritos como el de la República, Fedón, en esos 3 periodos que se pueden manejar, el mito de la caverna, como esa idea de los mundos sensibles, el mundo de la razón. Pero no quiero quemar esa bala, y le paso la palabra al maestro, que creo que trae por ahí algo de el amor platónico, que todos nos hemos enamorado, pero no va por ahí. No va por ahí. Muchas gracias, maestro Balam. Antes de pasar a hablar del amor platónico, que todos por ahí, o por lo menos la mayoría de los que no hemos profundizado en el tema, nos confundimos con estas partes del amor platónico. Pensamos que el amor platónico o de Platón era de Platón hacia una mujer o de Platón hacia un hombre, como se estilaba en aquel entonces, ¿no? La antigua Grecia. Pero antes de pasar al amor platónico, me gustaría citar algo en relación a qué pensaba Platón en relación a la aplicación del derecho y el ejercicio del poder. Los sofistas, que eran contrarios a las ideas de Platón, decían que la justicia se ejercía a través de aplicar el derecho por el más poderoso, por las personas más poderosas. Contrario a Platón, que esta teoría platónica decía que la justicia no era la del más fuerte, sino la del más virtuoso. Esto era una idea de Platón. Pero ¿qué era el más virtuoso para Platón? Para Platón, la virtud se sentaba sobre la prudencia, la templanza y la justicia. Eso era para Platón un ser virtuoso. Y desde ese punto de vista del ser virtuoso, era quien debería de hacer el ejercicio de la democracia, de la administración de un Estado y sobre todo de la impartición de la norma. De estos 3 elementos de la prudencia, la templanza y la justicia, Platón los citaba y los manejaba de diferente esquema. La prudencia se la dejaba a cargo del Estado, que el Estado debería de encargarse de la administración de las polis mediante la prudencia, mediante el ejercicio de la democracia y el ejercicio de la aplicación de la norma basado en un equilibrio y en una prudencia, cosa que si nosotros recordamos en el juicio a Sócrates jamás existió. La templanza. Aquí la parte de la templanza, Platón la cita como ese ejercicio de los sentimientos que son obligación de uno mismo, que uno mismo debe de equilibrar esos pensamientos y esos sentimientos para tener esa templanza, y esta templanza se la recarga a las polis, es decir, al pueblo, y en consecuencia de ello se va a dar la justicia. No obstante, Platón mantuvo siempre la afirmación de que debe de ser la razón la que gobierne y que es el único medio que nos puede llevar a la justicia, siempre basados en la razón, la ética, la moral, para que en consecuencia nos dé la aplicación de una verdadera justicia. Estas ideas, obviamente nosotros las recogemos de Platón, pero si nosotros las traemos al mundo actual, ¿qué tan ciertos son estas ideas y qué tan ciertas son de aplicables estas ideas de esta Grecia antigua, de estos griegos, de estos filósofos griegos en la actualidad? Son de mucha importancia y por supuesto que nos hace falta retomar todas estas ideas, sobre todo de Platón, y aplicarlas a la vida actual. Y no solamente a los gobernantes, también a los gobernados, que somos nosotros, aplicar este criterio y estos puntos de equilibrio para un mejor gobernar, para perseguir en consecuencia una mejor sociedad. Eso es en relación a este pensamiento de Platón respecto del ejercicio de la administración del poder y la aplicación de la ley. Bueno, pues continuando con este filósofo Platón, Aristóteles, pues ahí hay 2 vertientes. Tiene, como yo les decía, mucha literatura. Platón, son muchos años para entender todo lo que él escribió. De hecho, Heidegger diría
que desde Platón el pensamiento sobre el ser de un ser será filosofía, porque es un dirigir la mirada hacia las ideas. La filosofía que propiamente con Platón comienza tendrá en adelante el carácter de lo que posteriormente se denominará metafísica. Y algunos dicen que todo lo que viene después de Platón es una cita, porque recordemos cuando de esas dos bibliotecas de Alejandría y de Pérgamo se quema Alejandría, se rescataría la parte de Aristóteles y la queman obviamente esa parte, que también lo vamos a tocar en un programa, ¿sí? ¿no? El tema de la biblioteca de Alejandría. Y realmente me gustaría tocar el tema del mito de la caverna. El mito de la caverna. El mito de la caverna, República, libro 7. Y bueno, hay muchas maneras en las cuales interpretar el mito de la caverna, pero a mí me gustaría iniciar con algunas preguntas que yo me he hecho. ¿Con quién es la plática en la República? ¿No? La primera. La segunda, ¿cómo llevamos a la actualidad el mito de la caverna? Y finalmente, ¿en qué etapa nos encontramos ahorita? Bueno, yo lo que encontré después de esta investigación es que la plática es con Glaucón. Con Glaucón sería la plática. De hecho, ahorita citaré un breve fragmento, pero el mito de la caverna se refiere a que están encadenados desde unos niños hasta unas personas y tienen solamente unos tabiques enfrente, por lo cual ven unas sombras. Entonces uno de ellos se quita la cadena, sube, ve la luz, y esa luz obviamente lo perturbaría. Regresaría obviamente y les diría a sus compañeros, los trataría de desencadenar, pero ellos, como están acostumbrados a ver esas sombras, esas ideas, pues es difícil. Y yo lo traigo a la actualidad, el uso inadecuado de las redes sociales, donde hay dos vertientes, donde obviamente puedes utilizar la tecnología, las redes sociales, como el día de hoy, para promover y difundir el pensamiento crítico reflexivo, o simplemente puedes estar tal vez perdiendo el tiempo en este tipo de redes sociales. Ahora bien, lo diría de esta manera Platón: pero si alguien tiene sentido común, recuerde que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de perturbaciones. Uno, al trasladarse de la luz a la tiniebla, y otro, de la tiniebla a la luz. Pero al final de cuentas a Glaucón le va platicando y le dice que obviamente la educación sería el arte de volver, que vuelva el alma a esa parte de conocer la luz. Y obviamente era un ascenso. Él habla de un ascenso en este mito de la caverna, donde le dice a Glaucón: pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando. Entonces, realmente la República hablará de toda esa parte, y durante ese transcurso de la República 7 hablará una parte con la que me gustaría cerrar, donde habla Platón que los reyes deberían... Hay dos opciones para que tengamos un buen gobierno, hablando del buen gobierno, y Platón diría que o los reyes aprenden filosofía o los filósofos se vuelven reyes. Entonces, en este sentido, creo que llevar a Platón a la actualidad es posible, es correcto. Por supuesto que es correcto. Lo vemos en muchos ámbitos. Y finalmente yo cerraría, si me lo permiten, con que cuando funda el centro de enseñanza, como mencionaba el doctor Juan Bautista, la academia, hay una frase que decía al inicio: que no entre nadie que no conozca la geometría. Me puse a investigar y resulta que en esa academia los estudios duraban 15 años, 10 años en matemáticas y 5 en filosofía. Es decir, las matemáticas eran la base. Los preparaba para entender la filosofía. Por mi parte es cuanto. Cedo la palabra al doctor Juan Bautista. Muchas gracias, doctor Chacón. Y retomando ahorita parte de su diálogo de la caverna,
Hay dos mundos que citaba Platón, ¿no? El mundo sensible y el otro mundo que citaste, el mundo inteligible. Y precisamente es lo que tú mencionas, doctor. ¿Qué es lo que realmente está pasando en la vida fáctica, en el mundo fáctico, en la realidad fáctica? ¿Y qué es lo que los seres están viendo de esa realidad? ¿O qué es lo que los seres quieren ver de esa realidad? También si nosotros transportamos este mito de la caverna de Platón a la actualidad, sucede exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? Queremos ver un mundo que sí puede prosperar para mejorar. Podemos ver una sociedad que sí puede avanzar para que tengamos una mejor convivencia. Por supuesto que sí. O nosotros estaremos viendo un mito de la caverna, es decir, lo que queramos ver en un sentido negativo. Eso es lo que recojo de tu pensamiento. En relación, para cerrar mi participación con esta tertulia, y para no dejar pasar el amor platónico, muchos creemos que esta parte del amor platónico se refiere del amor entre dos seres, o pensaríamos que es el amor de Platón hacia otra persona. Sin embargo, nada tiene que ver con esa historia. Es que todos los chavos y los muchachos y los jóvenes nos hicieron pensar que el amor platónico es lo que hoy los muchachones, me vas a dejar mentir, es el crush, el amor inalcanzable, el amor ideal. Sí. Tal vez por ahí un poco de la idea. Tal vez. De la idea de idealizar, ¿no? Sí, idealizar. Sí, pero hasta ahí queda. Pero hasta ahí queda. Sin embargo, nada tiene que ver por ahí. El amor platónico tiene dos vertientes, el amor platónico. Una, que es el amor propio. Sí. Que es el amor propio, ¿eh? Es decir, Platón decía, yo tengo un amor platónico, pero sobre mí mismo. Sí. Dos, sobre mis conocimientos y a través de esos conocimientos alcanzar la inmortalidad. Ese es el amor platónico, es decir, algo inalcanzable, pero para él mismo, para el amor propio. Eso es lo que yo rescato del amor platónico. Cada quien lo interpretará como también Kiko considere, pero es el amor a sus conocimientos y con base en esos conocimientos alcanzar la inmortalidad. Lo cito con mucho respeto, lo cito con mucha admiración, el doctor Rafael Chacón Villagrán, que alcanza la inmortalidad a través de sus postulados que ya ha publicado. Ese es un amor platónico. Eso para mí sería un amor platónico, porque persigue alcanzar la inmortalidad de él mismo. Con eso yo me despido. Les agradezco mucho que estén viendo, tomándose la molestia de ver esta séptima etapa de las tertulias, y bueno, dejo la palabra al doctor Chacón para los argumentos finales. Muchas gracias, doctor Juan Bautista. Y bueno, pues yo creo que cerramos con una conclusión, no sin antes que el maestro César Balán nos dé ese hilo conductor de esta tertulia. Que nos diga qué piensa del amor platónico. ¿Qué piensa del amor platónico? Ya se comieron todo el pastel. Está enamorado, no está enamorado. Ya no me dejaron nada. Yo todavía les hice así el corazoncito a todos acá, a mis compañeros. Pues es que hay tanto que decir, pero bueno, el amor platónico en ese sentido, como te comentaba, eso yo creo que está mal entendido, mal enfocado, que es un amor hacia uno mismo. No sé si sea pertinente hablar de hedonismo o de egoísmo, pero hoy por hoy en una sociedad como la actual, una sociedad individualizada, permeada de este hedonismo egoísta, creo que sería pertinente hacer un alto para que nosotros hagamos un proceso de reflexión acerca de qué somos, a dónde vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el enseñar, nosotros que hemos estado en la docencia, el enseñar no nada más implica impartir los conocimientos, utilizar pizarrón, escribirlo, ¿no? Lo que buscamos, al menos yo hablo por los tres, buscamos es dejar huella en uno de los muchachos, que se lleven un conocimiento, porque yo tengo la idea de que aprobar no es aprender. Claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y nos han enseñado en este sistema que pues, se privilegia el número, ¿no? O sea, tenemos alumnos de 10, pero que no tienen un proceso reflexivo
determinante para un grado académico. Nosotros damos clase a nivel superior y hoy por hoy, bueno, precisamente hoy en la mañana llevo metodología de la investigación y me topé, no sé, me desilusioné de cierta forma porque pensaba que ¿qué hago? Me hice a mí esa pregunta, o le bajo el nivel de los chavos o se lo subo, pero subirlo implica horas de lectura, y los chavos hoy no quieren leer, les cuesta trabajo leer, les cuesta trabajo argumentar, les cuesta trabajo hacer ese proceso reflexivo. Y yo creo que por hoy esta sociedad estamos en una caverna. Las cadenas ya se llaman Facebook, que es una buena herramienta. Sartori lo mencionaba cuando en el Homo Videns, ¿no? Cuando, no precisamente Facebook, pero sí como las redes sociales, ¿no? Como el devenir de la ciencia social, el devenir de las redes sociales. Pero eso está haciendo que una juventud, la juventud de ahora esté más arraigada en la fuga, ¿no? En lo inmediato. Tendríamos que inculcarles el amor platónico por ellos mismos y alcanzar el conocimiento. Sí, creo que sí sería lo ideal, porque sí. Lo importante, y lo hemos mencionado, no es enseñar filosofía, no es que se dé la materia de filosofía podemos darla porque, pero el que el muchacho filosofe, eso sí es lo complejo, ¿no? Sí, es complejo. No recuerdo si ustedes lo recuerdan, por favor me avisan, ustedes también, que no recuerdo quién era el que mencionaba que la sociedad tenía un problema, la falta de acceso a la información. Sí. Ahora tenemos un sobreexceso de información, el fake news, y como hoy el Facebook, que podría ser una herramienta fenomenal para llegar a desatarnos de cierta manera de esas cadenas, llegar al conocimiento, pues hoy nos atan, ¿no? Hoy nos jalan hacia la ignorancia. Yo creo que la ignorancia nunca es mala, siempre que sea... La ignorancia es la semilla de todo mal, es una frase siempre que sea vehículo. Sí. La ignorancia es la semilla de todo mal. Pero bueno, doctor, yo me quedo con eso. Muchas gracias, maestros. Sí, pues yo... mi parte final es para dar la introducción a Aristóteles, donde hay una crítica de Platón, de nepotismo, porque deja al frente de la academia a su sobrino, documentado, deja Espeusipo, es su nombre, y no Aristóteles, que Aristóteles se enojaría, pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo capítulo. En esa capítulo. época las sociedades y las familias eran pequeñas. Es correcto. Por ahí hay que justificar. Ya había nepotismo. Ya había nepotismo ahí. Bueno, hay documentados, ya hay fraudes en elecciones en esa época. El juicio a Sócrates. Es correcto, es correcto. Bueno, nos despedimos. Doctor, cierra. Nos despedimos. El comportamiento humano deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Una frase célebre de Platón. Con eso me despido, que pasen bonita noche y muchas gracias, doctor, muchas gracias, maestro Badán. Gracias, doctor. Y Gracias. nos vemos con Aristóteles. Les dejo una tareita, busquen el término posverdad de Darius Stanschreiber, les va a gustar mucho. Que pasen bonita noche. Nos Síganos vemos en las redes sociales. Suscríbanse, por favor. La huella de Balaam. Like y Adiós. compartir, doctor Rafael Chacón, por favor.